Chicos, buenos días. Qué bueno tenerlos por aquí. Gracias por la puntualidad. Vamos a iniciar porque ya esperamos unos minutitos ahí para que se conectaran sus compañeros. Me imagino que en el transcurso del periodo pues se van a ir conectando. Bien, el día de hoy vamos a estar trabajando un poquito. Recuérdense que el curso realmente pues sabemos de que es un curso de ayuda, ¿verdad? Estamos en época justamente donde vamos a entrar muchos en un proceso de selección en la universidad, ¿verdad? Recordémonos de que no es necesario que vayamos justamente a la San Carlos. Para todas las universidades creo que necesitamos una base. En todas las universidades, hasta donde yo sé, pues nos hacen un examen de admisión, ¿verdad? En todas las universidades, con el mayor conocimiento que yo vaya, pues mejor me va a ir. Entonces, pues matemáticas siempre es un curso que nos causa cierta incertidumbre, que nos cuesta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues por eso es de que estamos trabajando el día de hoy acá. Recuérdense que este curso pues ya lo habíamos comenzado a llevar en el colegio. La parte aritmética pues es la que estaban trabajando con el profe Ferner. En esta parte pues yo siento de que la aritmética es la base, ¿verdad? De hecho, yo considero que la parte más importante de nuestra educación es la primaria, porque ahí es donde nos enseñan todo lo que es aritmética, ¿verdad? ¿Qué es esto? Simplemente la aritmética es la rama de la matemática que va a estudiar las cantidades en concreto, por así decirlo, ¿verdad? Ese es un concepto personal, no lo saqué de ningún lado, pero pues así lo considero, ¿verdad? De que supónganse en la aritmética usted les dice, Pedrito tenía 5 pelotas, Juanita le regaló 3, ¿cuántas pelotas tiene ahora? Entonces tienen cantidades en concreto, son cantidades que ustedes ya conocen. En cambio, en álgebra, pues tenemos ciertas incógnitas que me van a ayudar a generalizar. Entonces ahí, en esa forma de generalizar, ahí es donde se nos hace bolas la matemática, ¿verdad? Ya cuando llegamos a una matemática abstracta con la, con el álgebra, pues ya se convierte en un dolor de cabeza. Más sin embargo, pues no estamos muy lejos de la aritmética. Los algoritmos son exactamente los mismos en muchas ocasiones, solo que pues lamentablemente a alguien se le ocurrió, miren, vamos a colocarle letras para generalizar y ahí nos vamos, ¿verdad? Entonces, pues se van a dar cuenta ustedes en cierto punto de que no es tan complejo como lo teníamos. Les voy a compartir una presentación que tengo acá, que estábamos trabajando, donde comenzamos a ver lo que es
por conceptos algebraicos que son bastante comunes, ¿verdad? A ustedes, por ejemplo, en un examen de la universidad, lo que más les va a venir es conceptos que ustedes tienen que conocer, o sea, en el sentido de que nunca les van a preguntar todos los temas que están en esa lista, ¿verdad? No sé si ustedes han visto la gran lista que le dan a uno en la Universidad de San Carlos, son como 3 hojas, ¿verdad? No, o sea, a ustedes no les van a dar, no les van a preguntar todos esos conceptos, simplemente lo que les van a estar haciendo es integrando cantidades. Eh, entonces, les comparto. Me dicen por favor si no se ve, si hay algún problema. Y pues en esta ocasión, como les digo, vamos a ver el concepto generalizado de álgebra, ¿verdad? ¿Por qué es que se les ocurrió a un bello genio venir a introducir esto? Lamentablemente es un concepto que viene de muchos años atrás, o sea, no es algo reciente, ¿verdad? Por ejemplo, nuestros papás en muchas ocasiones, no sé si a ustedes se los dijeron, pero a mí constantemente me lo dice mi mamá, eh, es que eso nunca me lo enseñaron en el colegio, ¿verdad? Y menos en la escuela. Entonces, menos, ni en el instituto. O sea, lamentablemente antes pues no era tan conocido. Conforme pasaron los años nos dimos cuenta de que era cada vez más necesario y pues por eso es que se fue involucrando, ¿verdad? En esta diapositiva vemos que hay 3 formas, de hecho hay 4 formas de representar cantidades. Hace muchos años pues vinieron unos genios, porque realmente lo eran, ¿verdad? De los cuales somos descendientes, que pues le llamábamos mayas. Los mayas vinieron y dijeron, bueno, nosotros, ellos ante una necesidad, ¿verdad? Porque obviamente ellos eran comerciantes, ellos pues tenían eh, los problemas de que tenían algo y querían comerciarlo. Sabemos de que esto se dio por medio del trueque y pues comenzaron a indagar sobre un sistema de numeración y ellos crearon su propio sistema. Y pues en este caso tenemos los números mayas, donde su simbología es un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos, 4 puntitos, y llegaron a una conclusión de que pues para no estarse llenando de puntitos, ¿verdad? Entonces crearon una línea, esa barra, ¿verdad? Que esa barra es el número 5, y pues así fueron creando, y de hecho tuvieron 3 símbolos que les ayudaron a, a construir un sistema de numeración bastante completo y hasta cierto punto para nosotros un poco complejo, ¿verdad? Pues en este caso tenemos los números mayas, donde si se dan cuenta, esto solamente son simbología, donde si yo veo, por ejemplo, de que tenemos un puntito y a la par o en otro lado tenemos un palito como este, 2 palitos, 3 palitos, etcétera, etcétera, nos damos cuenta de que pues puede equivaler lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo pongo un palito y un puntito es igual a un palito, eso es exacto, es correcto, ¿sí? ¿Verdad? Un puntito es equivalente a un palito. Entonces ellos vinieron y dijeron, bueno, las cantidades las podemos representar con diferentes cosas. De hecho, un niño va a representar el número 1 con su dedito, ¿verdad? Y a nosotros nos enseñaron, como introducción a los números, nos enseñaron a representar las cantidades por medio de los dedos, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de los números romanos, pues ellos tuvieron más simbología. Ellos ya introdujeron el palito, la V, la X, la L, la C, la D y la M, ¿verdad? Ellos ya introdujeron más simbología. Entonces, en este caso, pues se dieron cuenta de que ya ellos colocaron una letra, pero esto correspondía a un número en concreto, ¿verdad? No habíamos, o sea, en este caso podríamos decir que se asemeja a la álgebra porque utilizamos letras, pero la diferencia es que la álgebra me va a representar cantidades según el entorno que tenga.
por ejemplo, x más 2 es igual a 7, no vale lo mismo la cantidad de x más 2 es igual a 7, que x menos 3 es igual a 2. O sea, la x, el valor de la x va a cambiar. Entonces, en ese caso, la x va a valer según las cantidades que tenga en su entorno. En cambio, aquí la x siempre vale 10, ¿verdad? Toda la vida vale 10 en el caso de los números romanos. Y pues aquí tenemos los otros números, que son los números decimales, que son los que nosotros utilizamos. En este caso tenemos la simbología también, ¿verdad? Tenemos cierta simbología donde decimos, bueno, el 0 es un círculo, el 1 es un palito y el 2 es un patito, nos decían a nosotros en el preescolar, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues tenemos esta simbología que es la que nosotros hasta el día de hoy estamos utilizando. ¿Por qué? Pues fue la que más se volvió famosa, ¿verdad? Lamentablemente los números romanos se volvieron obsoletos, por así decirlo, más sin embargo en la San Carlos lo evalúan y pues un poquito más adelante esperemos poderlo retomar para que ustedes sepan más o menos cómo se trabajan los números mayas. En este caso pues son los números que más utilizamos, donde del 0 al 9 le vamos a llamar dígitos, ¿sí? Del 0 al 9 son dígitos o numerales, del 10 para arriba se van a convertir en números, ¿sí? Los números ya son completos, ya van a tener 2 dígitos. Entonces, en el caso de los dígitos, pues van a ser lo que hace la estructura de un gran sistema de números, ¿verdad? Cabe resaltar que el sistema decimal se le llama decimal porque es de base 10. El sistema decimal es el que nosotros utilizamos en estos momentos, ¿verdad? Ese es el más utilizado. Entonces, se le llama sistema decimal porque es de base 10, ¿verdad? Porque tiene 10 dígitos, a diferencia del binario, del trinario, ¿verdad? Tiene 10 dígitos, por eso es de que se le llama decimal. Y pues se va a ir componiendo, según la cantidad, pues se va a ir, según la posición, va a ir valiendo cada cantidad 10 veces más que la anterior, ¿verdad? Entonces, esto, en este caso, pues nosotros conocemos que son cantidades, pues, que están establecidas, ¿verdad? No hay cambio. Un 3 es un 3 aquí, en China, en Japón, ¿verdad? Y vale lo mismo. Entonces, no hay una variación. Y pues por eso es de que a ese conjunto, cuando estudiamos ese conjunto de cantidades, pues a eso le vamos a llamar aritmética, ¿verdad? Y tenemos otro sistema, por así decirlo, al cual le vamos a llamar álgebra. En el álgebra tenemos incógnitas, las cuales le vamos a llamar variables, que van a estar representadas por medio de letras, ¿sí? En matemática todo es números, todo lo que ustedes vean es números. Entonces, en este caso, sabemos de que si son letras, pues esas letras van a estar ocultas por un número, ¿verdad? Entonces, esta X que está aquí, por ejemplo, vale un número. ¿Qué número es? No tengo la más mínima idea, ¿verdad? La Y vale un número. ¿Qué número es? No tengo la más mínima idea, pero es un número. Ya, entonces, en este caso, pues todo lo que veamos en álgebra es un número. La diferencia es de que no entiendo, no sé qué número es, ¿sí? Es muy fácil definirlo, por ejemplo, 2x más 4 es igual a 2. ¿Por qué? Porque esto me está dando una pista. Y aquí pues despejo 4 menos 2 sería menos 1, ¿verdad? Aquí en esta ecuación. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, 2x por x más 4? O sea, aquí no me está dando ninguna pista, no tengo la más mínima idea cuánto vale x. Y puede ser de que valga algo, tenga un valor diferente a esto. Entonces, cuando yo sé que hay un alrededor que me puede dar una pista para encontrar esa cantidad, entonces pues está sumamente simple, ¿verdad? Pero cuando no me están dando, entonces yo tengo que averiguarlo de una u otra forma, o si no, pues solo tengo que ir trabajando con esas cantidades según cómo me las están presentando, ¿verdad? Entonces se vuelve un poco complejo, por así decirlo, porque no tengo la más mínima idea de qué hacer con esa X, pero pues solo es de ir trabajando con ella.
tenemos un concepto de álgebra y dice que es la rama de la matemática que estudia la cantidad considerada de la forma más general posible. ¿Por qué dice de la forma más general? Porque si, como les digo, si yo pongo un 3, 3 más 2 es igual a 5, o sea, si yo tengo eso definido, entonces yo estoy redundando en el 3 y el 2, no estoy generalizando. Por ejemplo, como les digo, 3 más 2 es igual a 5. Entonces, no salimos de esto. De un 3 más 2 es igual a 5. O sea, es un poco testarudo, no sale del mismo valor, ¿sí? No tenemos una cantidad diferente. Pero, ¿qué es lo que pasa si yo pongo x más y es igual a 5? Será lo mismo. O sea, en esta ocasión, si ustedes se dan cuenta, me va a cambiar. O sea, yo estoy generalizando un poquito más. En este caso de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con en estas dos? Yo estoy diciendo concretamente 3 más 2 es 5, pero en esta yo estoy diciendo 4 más 1 es 5, porque es cierto. 2 más 3 es 5, es cierto. 1 más 4 es 5, es cierto. Entonces, yo estoy generalizando. De hecho, podría decir 4.5 más 0.5 es 5, porque es cierto, ¿verdad? O sea, yo estoy generalizando. En este caso, estoy diciendo un montón de respuestas que pueden ser posibles para un valor igual a 5. En el otro caso, solo estoy diciendo que estos valores en concreto son 5, ¿ya? Entonces, ven la diferencia, o sea, es muy, muy diferente. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, voy a un trabajo y me dicen, mire, yo le voy a pagar X cantidad? O sea, ¿acepto o no acepto? Entonces, puede que me convenga, puede que no, ¿verdad? Su sueldo va a ser variable, ¿verdad? Cada mes. O sea, así puedo ganar 10,000, pero también puedo ganar 500 en el mes, ¿verdad? Entonces, esa cantidad tiende a variar, tiende a cambiar, no voy a ganar siempre la misma cantidad. Entonces, por eso es de que muchas veces le vamos a colocar letras y por eso es que se llaman variables, porque van a depender de alguien más o de un entorno para tener un valor. En álgebra se logra una generalización. Las cantidades se presentan por medio de las letras, las cuales representan todos los valores, ¿verdad? Como les digo, todos los valores. Esta X vale infinito, esta Y vale infinito. ¿Por qué? Porque X puede valer desde 0.00001 hasta 4.999999 periódico, ¿verdad? La idea es de que yo a la hora de sumar con Y sea 5. Entonces, como dijeron por ahí, ¿verdad? Hay infinitos más pequeños que otros infinitos, decía en esta película, ¿verdad? Entonces, y eso es cierto, o sea, el infinito entre 1 y 2 es muy, muy diferente al infinito entre 1.000.000 y 2.000.000, pero pues siguen siendo infinitos. Entonces, en este caso, pues tienen infinitas soluciones, ¿verdad? Porque hay muchos números que sumados me den 5. Así que representan el valor que nosotros le asignemos, ¿verdad? En este caso, vale lo que nosotros le asignemos. Va a llegar un momento en que no es tanto como que el valor que nosotros le asignemos, es según la expresión o según el entorno, ¿verdad? Entonces, pues cambia, ¿verdad? Vamos a pasar a lo otro. Esto pues es bastante común en el Facebook, ¿verdad? Es una forma de representar álgebra. Yo al menos la diferencia, miraba un meme, ¿verdad? Donde miraban las figuritas y estaba el cuate así como que, eso sí, ¿verdad? Y rechazaba cuando habían letras y números, ¿verdad? Pero realmente es lo mismo. O sea, si yo le quiero poner letras y números a esto, por ejemplo, yo le pondría M a la manzana, ¿verdad? Por ser M, manzana. Entonces, esto sería 3M, porque hay 3 manzanas, es igual a 30. 1M más 4B, porque son bananos, ¿verdad? Más 4B es igual a 18. 1, o sea, en este caso sería 4B, 4 bananos, menos 12, porque son 2 pedazos de coco, eso es igual a 2. O sea,
la idea es de que lo puedo representar así o lo puedo representar así. Y obviamente a nosotros nos gusta más así, porque pensamos que no es álgebra. Y comenzamos a utilizar nuestra lógica, y por lógica yo sé que encontrarían ustedes el resultado, ¿verdad? Pero no caemos o no estamos muy lejos del álgebra. La única diferencia es de que, pues, en este caso, le tenemos dibujitos, ¿verdad? Y algo que como matemáticos perdimos hace 6 años, ¿verdad? O 5 años que ustedes dejaron la primaria, lamentablemente. Algo que ustedes se van a encontrar mucho es esto. Estas son expresiones algebraicas que ustedes tienen que interpretar. Eso se lo van a encontrar mucho. ¿Por qué? Porque lamentablemente nuestro sistema educativo no nos permite llegar a un razonamiento lógico, más sin embargo la Universidad de San Carlos y el Mineduc sí lo evalúan, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo único que tengo que hacer es leer muy bien. ¿Por qué es que lo más importante en el sistema educativo es matemática y comunicación y lenguaje? Si yo no puedo leer, no puedo hacer matemática. Así de sencillo. O sea, es increíble, pero si yo no puedo interpretar esto, ¿verdad? Que leer es ir más allá de descifrar códigos que están en palabras, ¿verdad? Compuestas, que códigos que componen palabras. Si no puedo ir más allá, si no puedo venir y leer como que analizando la situación, entonces, pues no voy a poder hacer a matemática, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de resolver problemas, ¿verdad? No podemos leer, nos cuesta interpretar qué es lo que estamos leyendo, nos cuesta procesar esa parte donde qué es lo que tengo que hacer, ¿verdad? De hecho, supónganse, para no ir tan lejos en primaria, me ha pasado en varias ocasiones que les ponemos un problema y el niño me dice, Miss, pero es que ¿qué tengo que hacer? Y ahí dice, por ejemplo, Juanita compró 5 naranjas, ¿verdad? Y le regalaron 3 naranjas. ¿Cuántas naranjas tiene ahora? Entonces, yo sé que ustedes en algún momento pensaron y dijeron, bueno, esto es una suma, ¿verdad? Y el niño más, sin embargo, me dice, Miss, pero es que qué tengo que hacer aquí? ¿Una suma o una resta? Entonces, desde ahí tenemos que ver nosotros de que nos cuesta leer, ¿verdad? Y así pasamos los años, ¿verdad? Yo sé de que alguien todavía dijo, ala, sí, a mí me pasó en primaria, ¿verdad? Y yo no sabía qué hacer, y de hecho todavía me sigue pasando, ¿verdad? Puede pasar, ¿verdad? Suele suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso? Pues nosotros nos cuesta leer, nos cuesta interpretar, ¿verdad? Y en esta parte, pues lo que nos ayuda es a interpretar qué es lo que dice aquí, ¿verdad? Que interpretar y pasarlo a un sistema matemático, ¿verdad? Cada vez que ustedes observen un número, la palabra un número, van a colocar una letra, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice la mitad de un número. Si yo, por ejemplo, porque dice número, pero por ejemplo, si yo le colocara 8, la mitad de 8 es 4, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo hago la mitad, divido dentro de 2. Entonces, en este caso, si a mí me presentaran esto en cierto problema, entonces yo diría, si ustedes quieren verlo, pongámosle V dividido 2, ¿verdad? Ese V dividido 2 me va a representar a la mitad de un número. ¿Por qué es que funciona así? Porque no me está diciendo qué número es. Si ahí me estuviera diciendo es igual a 7, por ejemplo, entonces yo ya sé que ese número podría ser 14, ¿verdad? Y tiene que ser 14. Pero en este caso están generalizando, o sea, puede ser cualquier número, puede ser, de hecho, esa pequeña letra representa a infinitas cantidades, ¿verdad? Porque realmente pueden haber muchos. Un número z menos 4 es esta que está aquí, el inciso F. Un número z menos 4. Entonces, ¿cómo iría? En este caso me está diciendo qué letra voy a utilizar, ¿verdad? Entonces sería z menos 4, ¿sí? En este caso, pues cambió. ¿Por qué? Porque me está diciendo una cantidad una letra que yo voy a utilizar. Y así pues podríamos hacer un montón. O sea, de hecho aquí es recomendable
hacer un montón de estos, ¿verdad? Si yo quiero venir y pues trabajar lo mejor que podamos, el repasar es bastante importante. Entonces, pues yo lo tendría que ir haciendo, o sea, un montón, ¿verdad? 6 disminuido en 5, vamos a ver, 8 aumentado en 2. En este caso no me está diciendo variables, entonces voy a utilizar los números que me está diciendo. Si se dan cuenta es muy diferente. 8 aumentado en 2. Si yo aumento, entonces sería suma, ¿verdad? 8 aumentado en 2. ¿Verdad? 14 disminuido en 5 me está diciendo, un número me está dando un número, entonces yo un número voy a colocar. Si no me dice 14 disminuido, o sea que es resta. Entonces sería esto, ¿verdad? Entonces aquí pues es recomendable ir haciendo ejercicios y más ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos otro donde podríamos interpretar. Cuando hablamos de consecutivo, esto tiende mucho a confundirnos. Por ejemplo, si mi número es 8, el consecutivo es 9. ¿Sí? Consecutivo significa el que está de inmediato superior. ¿Sí? Entonces, en este caso, consecutivo es el que está uno después de. Entonces, si mi número es 8, el número consecutivo sería 9. Entonces, en este caso, ¿cómo compongo el 9? Utilizando este 8, ¿verdad? O sea, yo sé que 8 más 1 es 9. Entonces, por eso es de que puse aquí 8 más, y 8 más 1 es 9. Entonces, 8, más, 8 y 9, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿por qué me está diciendo un número más su consecutivo? Entonces, por eso es más su consecutivo, ¿sí? Entonces, en este caso, sí tendríamos que repasarlo mucho para poder entender y poder llegar al punto donde yo venga y coloque una expresión con lo que estoy leyendo. Y eso es bien importante. O sea, esta parte de aquí es sumamente importante. Créanme que lamentablemente, como les digo, el examen de admisión de cualquier universidad, el examen del Mineduc, va a redundar mucho esto. O sea, problemas, problemas, problemas y más problemas. O sea, los matemáticos, el profe Sergio nos dice, ahí vienen los problemáticos, ¿verdad? Cuando nos ve llegar, entonces lamentablemente sí, o sea, somos de problema en problema. Y pues aquí tenemos más, ¿verdad? Entonces sí les recomiendo, por favor, de que repasemos mucho esto, ¿sí? Y pues vamos a pasar a otra cuestión que es suma de polinomios, y para eso sí voy a utilizar la pizarra que tengo aquí atrás. Voy a dejar de compartirles la pantalla. Bien. Y pues vamos a ver rápidamente. Primero pues tendríamos que entender lo que es una reducción de términos semejantes. Si no estoy mal, hoy es 10 de julio, ¿verdad? Y pues vamos a trabajar un poquito. Lamento mi situación, pero vieran que la cámara no es muy buena. Yo creo que sí, ya recibieron clases conmigo y pues se dieron cuenta que mi cámara no es muy buena. Y pues tengo un proyecto, adquirir otra, ¿verdad? Porque no pensé que esto se fuera a alargar tanto, pero sí pasó. Bien, miren pues, en el caso de cuando reducimos términos semejantes, ¿qué es lo que pasa? Muchas ocasiones voy a hablar de errores comunes. Venimos y decimos, bueno, yo tengo un A y le voy a sumar un B, ¿verdad? Y muchos lo que hacen es venir y colocar que esto, A más B, es igual a esta expresión, a B. Esto, lamentablemente, no es correcto. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos esta parte de aquí, ¿qué operación me están pidiendo? Aquí hay una suma, ¿sí? Y entendemos que cuando tenemos dos letras que están unidas, ¿verdad? Entre sí, y no existe un signo en medio de ellas, sabemos de que esto es una multiplicación. Conclusión, ¿sí?
A menos de que sea el mago Merlín, el único que hace magia, ¿verdad? U otro montón de personajes de Disney. No puedo creer yo cómo de una suma pasamos a una multiplicación. Entonces, con esto tenemos que tener mucho cuidado. A más B no es lo mismo que AB, ¿sí? Estamos pasando de una operación a otra sin tener que una justificación, ¿verdad? Porque realmente no tenemos por qué hacer esto. Entonces, A más B es igual a A más B, ¿verdad? No hay un cambio. Entonces, en este caso, sabemos de que no puede ocurrir, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos términos semejantes? ¿O en qué vamos a redundar cuando hablamos de términos semejantes? Esto igual cometemos muchos errores porque venimos y sumamos a nuestro sabor y antojo, ¿sí? Sumamos como queremos. Por ejemplo, si yo tengo la expresión 3x más 4x cuadrado más 6x cubo, caemos al error de pensar que esto son términos semejantes. Voy a poner más chiquito esto porque quiero hacer un ejemplo aquí. 2, ¿sí? Caemos al error de que estos son términos semejantes. Y venimos y decimos 3 más 4 son 7, más 2 son 9. Entonces, venimos y colocamos aquí nuestro enorme error, ¿verdad? Y ponemos 9 y como no sé qué letra ponerle, entonces vienen, copian la X y todavía me suman exponentes, ¿verdad? Y me ponen esa expresión. Totalmente incorrecto. ¿Por qué? Estoy sumando los números, pero estoy multiplicando con las letras. ¿Por qué? Porque la multiplicación de exponentes me dice copio la base y sumo exponentes, pero en una suma no. En una suma no puedo hacer nada con los exponentes. Entonces, en este caso, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Mire, pues, simplemente si yo vengo y ejemplifico estas letras, sabemos de que esta X, pues hablamos solamente de una línea, es una figura en una dimensión, ¿sí? Porque aquí el exponente es 1. El exponente me indica en cuántas dimensiones está la expresión. Ejemplo aquí, en este caso tendríamos 3 líneas, ¿verdad? En este otro caso tendríamos 4x cuadrado. ¿Qué significa esto cuadrado que está aquí? Pues significan lo que la palabra dice, cuadrados. Entonces yo tendría 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y si yo hablo de esto, yo tendría 2x cubo. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de cubos, pues la palabra lo dice, ¿verdad? ¿Qué son esos cubos? 3 dimensiones. Pregunto, me salieron 9 figuras, perfecto, el 9 está perfecto, sí me salieron 9 figuras, pero 9 ¿qué? O sea, no tengo 9 líneas, ¿verdad? Como estas, no tengo 9 cuadros como esto, y no tengo 9 cubos como esto. Para yo poder sumar algo, tienen que tener algo en común, ¿sí? Yo puedo sumar 1x cubo con 1x cubo, que esto yo sé que me da 2x cubo. O sea, yo le tengo un nombre, ¿verdad? Esta parte literal es un nombre. Entonces yo le tengo un nombre perfectamente bien. Si yo quiero sumar estos dos con estos dos, sería 2x cuadrado con 2x cuadrado. Y me saldría 4x cuadrado porque yo estoy sumando algo que es igual. Pero si yo sumo algo que es totalmente diferente, no me van a salir, no los puedo sumar porque no tienen algo en común, ¿ya? Entonces, los términos semejantes son aquellos que tienen algo en común, o sea, su parte
algebraica o la parte literal es exactamente la misma. Entonces, ¿cuál es la respuesta para esto? Simplemente no lo puedo sumar, ¿sí? Así como está aquí, no lo puedo sumar. Entonces, si yo necesito en cierto momento una respuesta, la respuesta sería 3x más 4x cuadrado más 2x cubo. ¿Por qué? Porque no puedo sumar eso. ¿Sí? Sería lo mismo. No hice nada. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada. ¿Oyeron? Entonces, en este caso, cuando hablamos de términos semejantes, yo tengo que observar perfectamente bien todas las letras para saber que son exactamente iguales. Con una letra que cambie, con un exponente que cambie, ya no son términos semejantes. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo 3x cuadrado y más 4x cuadrado y cuadrado. ¿Son semejantes estos dos? No. ¿Por qué? Porque a alguien se le ocurrió que esto fuera un exponente 1 y esto fuera un exponente 2. Ese exponente me hace que esto no sea semejante. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Observar que la parte literal sea exactamente la misma. Si la parte literal es exactamente la misma, entonces sumo los números 3 más 4, me salía 7 y copio las letras, que como les decía, esto pues simplemente es el nombre que se le da a la parte o a la expresión, ¿verdad? Entonces, solamente lo voy a copiar, ¿sí? Entonces, lo único que tengo que ver para que los términos sean semejantes es la parte literal, ¿ya? Y esto es porque pues estamos representando una diferente figura. Ahora bien, por ejemplo, aquí, ¿por qué no utilicé x a la cuarta o x a la quinta? Porque simplemente son dimensiones que yo no conozco, ¿verdad? Estas son representaciones de dimensiones y lamentablemente una cuarta dimensión, se dice que sí hay una cuarta dimensión, pero pues yo les soy honesta, dentro de mi ignorancia está, ¿verdad? Porque no conozco una cuarta dimensión. Entonces, pues más o menos básicamente es esto, ¿verdad? Para reducir términos semejantes. Esto pues sabemos de que lo tenemos que practicar. Por favor, chicos, aprovechemos el tiempo. Sí, yo sé de que tenemos bastante tiempo disponible. Aprovechemos el tiempo, repasemos lo más que podamos. Ustedes son graduandos, ¿verdad? Ahorita llevan una gran desventaja porque creo que este año nos va a afectar mucho. La educación, pues lamentablemente no la dejamos caer, pero tampoco es tan de excelencia como quisiéramos. Entonces, pues solo depende su granito de arena, ¿verdad? Que ustedes vengan y en casa se pongan a repasar, averigüen cómo están las cosas en las universidades. Yo sé que muchos de ustedes van para la San Carlos. Si no estoy mal, van a estar haciendo los exámenes de admisión en vía internet, ¿verdad? En vía digital. Entonces, averigüen y toda la cuestión, cómo está el asunto. Igual en las universidades privadas, ¿verdad? Averigüen cómo está el asunto y no se queden sin estudiar el otro año, ¿verdad? Entonces, esto es todo de mi parte por el día de hoy. Espero que tengamos un periodo ya bastante seguido, ¿verdad? Para